Entonces, pues ya sabemos pues que esta grabación solamente se utiliza con fines académicos y que pues solamente será pues para usada pues para todo el tema de lo que son las evidencias de la formación virtual del técnico que ustedes están realizando. Oficialmente les damos la bienvenida pues a este tercer encuentro, el tercer y último encuentro de la fase de planeación, una fase muy cortica. Es una fase que nos duró nada más unas cuantas semanas. Como ustedes ya saben, pues cada que cerramos fase, pues entonces pues hay cambio de instructores, vamos a tener otras competencias y se hace necesario pues que ustedes previo al cierre de fase pues vayan analizando cuáles son esas evidencias que tienen pendiente para enviar. En este caso, pues digamos que tenemos unas evidencias que son de tres competencias, las técnicas que siempre son conmigo, la competencia de inglés que es con la profesora Luzaida, que ustedes ya la conocen y que han interactuado, y las competencias de hábitos saludables. Como les comentábamos esta semana, pues digamos que nuestro SENA tiene pues unas novedades administrativas y en este caso, pues el instructor Mauricio no tiene acceso a la ficha, ya no está programado. Desde la semana pasada llegó la instructora Diana Marixa, ¿sí? Que ella nos ha acompañado durante estos días, pero también ella no puede visualizar, pues digamos que la plataforma. Entonces ella va a hacer las retroalimentaciones durante estos días con el usuario mío, pero pues ella va a firmar con su nombre y así van a saber pues que esas las calificó ella y las mías pues ustedes saben que siempre lo hacemos por audio. Básicamente, entonces, ya sabemos, entonces empieza pues una fase nueva, vamos a empezar la fase nueva la próxima semana, por lo tanto es muy importante que ustedes tengan en cuenta que solamente tenemos hasta el 27 para enviar todas las actividades, porque el 27 todo lo que es la actividad de proyecto, material, todo así como la fase de análisis desaparece de nosotros y ya pues es muy difícil pues digamos que volver pues a gestionarla. Entonces para que por favor los que tengan actividades pendientes, en términos generales las personas que quedaron ya después de todo ese barrido que hicimos de la deserción de la fase de análisis, pues digamos que son muy frecuentes. Ya sabemos entonces que la importancia de tener ese método de estudio no sabemos si ustedes lo tienen, nosotros no tenemos cómo monitorear eso, pero digamos que en términos generales, este método de estudio de una hora diaria es necesario para poder entonces dar cumplimiento pues, a esas evidencias, si no, pues digamos que difícilmente podremos cumplir y mantendremos pues como muy alcanzados. Ya sabemos entonces, esta semana tenemos dos actividades nada más. La semana pasada también fueron dos actividades, es una fase un poco más cómoda. La fase de ejecución también termina siendo un poco más cómoda en el tema de las actividades. Hay semanas de tres actividades, hay otras semanas de dos, pero pues digamos que ya empieza pues con el ritmo que ustedes ya tienen, digamos que de la formación, la semana pues la fase más difícil en cuanto a actividades, porque es muy cargada de muchas actividades, es la fase de análisis que fue la que pasamos hace poco. Ya sabemos entonces que luego de esta fase, pues vamos a hacer una interacción con las personas encargadas de contrato de aprendizaje para analizar cuáles son esas personas que tienen opción de contrato de aprendizaje y empiezan a hacer sus búsquedas a través de la plataforma que dispone el SENA u otros instrumentos, otras páginas, otros portales para la etapa productiva. Ya sabemos entonces que nuestro proceso de formación es de 9 meses, 6 de proceso de etapa lectiva de formación, que es en el que estamos, donde nosotros estamos constantemente generando unas evidencias, retroalimentando con unos cronogramas, unas guías y pues la metodología que ustedes ya vienen desarrollando. Y luego ustedes van a hacer 6 meses de entrenamiento, práctica, pasantía, etapa productiva, como la llamamos, donde ustedes lo que se busca es que potencialicen pues esas habilidades que de pronto adquieren en la formación y que vayan pues al contexto productivo. En algún momento le hemos hablado a aquellas personas que trabajan en el área, servicios financieros, asesoría, servicio al cliente, caja, pueden desarrollar, pues digamos que seguir desarrollando esas actividades siempre y cuando pues esas actividades tengan que ver con el programa de formación como vínculo laboral y los que no, pues tenemos el contrato de aprendizaje, que es una alternativa que tiene el SENA, donde ustedes se van a hacer pues un entrenamiento a una empresa y luego pues ustedes reciben una especie como de bonificación, no es un sueldo
pero es como una especie de bonificación donde ustedes pueden, digamos que, tener esos recursos, no les pagan todo el tema de prestaciones sociales, solamente el tema de la ARL y la salud. Y pues digamos que terminan esos 6 meses y ya luego pues ustedes lo que se busca en ese tiempo es que queden conectados con el sector productivo y de allí la importancia entonces de gestionar pues unas muy buenas competencias allí, de ser muy habilidosos, de ser muy proactivos, lo que hemos hablado acá de ser muy comerciales, muy dados al servicio al cliente. Trabajar mucho el tema de las competencias TICS, el tema de la ortografía, ¿cierto? Todo ese tema, pues todo eso ya, pues ustedes ya lo ponen allí en práctica en la etapa productiva. Los que no tienen la opción de contrato de aprendizaje y no tienen vínculo laboral, existen otra serie de alternativas que en su momento pues les vamos a ir contando. Es muy importante pues que a partir de que terminemos esta fase, ustedes vayan pensándose cuál es esa alternativa que ustedes van a desarrollar para realizar su etapa productiva, porque la idea es que ustedes tan pronto terminen la formación y digamos que de manera inmediata enlacen con la etapa productiva y no tengamos que esperar, pues digamos que más tiempo. La intención es que a noviembre todos tengan ya definido su etapa productiva, ya sea con contrato firmado, si no tienen pues contrato laboral, pues entonces tengan esa etapa productiva a través de contrato de aprendizaje. Si no es así, pues ya tengan definida pasantía o la otra que vayan a definir, ¿sí? Compañerito, Entonces es muy compañerita, pueden importante. apagar el micrófono, es que no apagan el micrófono, gracias. Gracias, Stephanie. Entonces es muy importante que desde ahora ustedes dirán desde agosto, ¿sí? Pero hay que hacer una serie de entrevistas, ustedes deben de hacer un proceso de selección. Es muy importante que ustedes, pues digamos que vayan pensándose en cómo hacer, ¿sí? Por ahora, los que no me apaguen el audio, por favor. Los que van a hacer contrato de aprendizaje no van a aparecer todavía en el aplicativo porque nosotros debemos hacer como una especie de gestión administrativa para que ustedes puedan aparecer en ese aplicativo, ¿sí? Pero la intención es que todos los que estén con la fase de análisis y con la fase de planeación aprobada, luego vamos a pedir pues un espacio con la persona que lidera esa parte para que se les explique y luego, pues entonces todos los que tengan aprobado esa fase, pues digamos que a la semana siguiente de terminar, pues los estamos enviando a activar. Esperamos entonces que a más o menos el 15 de septiembre tengan acceso a sus aplicativos. Una vez tengan acceso a ese aplicativo, ustedes deben ingresar constantemente revisando las oportunidades, ¿sí? Ustedes van revisando las oportunidades y una vez tengan las oportunidades, se vayan aplicando, vayan mirando, vayan yendo a las entrevistas, pues ustedes vayan teniendo ese dinamismo en ese aplicativo, porque si ustedes no lo consultan, se inactivan y los bloquean. Entonces, muy importante, pues cuando tengamos esa intervención. De otro lado, pues sigue teniendo importancia pues todo el tema de la entrega de las actividades a tiempo. Es muy importante entonces tener en cuenta que para algunas competencias, para las técnicas ya generamos pues actividades adicionales y ya sabemos entonces que el día a día de ustedes está digamos que colmado de muchas situaciones. Estamos atendiendo la casa, unos niños, un trabajo, pues diferentes situaciones y por eso se hace necesario entonces que ustedes se programen, ¿sí? Generen pues sus actividades. Cuando son temas médicos o cuando hay novedades, pues los aprendices entonces han informado con anterioridad que no pueden hacer el envío de actividades y se les deja un tiempito adicional, como un día más, sin que se les asigne actividades adicionales ni nada más. Entonces se le parametriza la plataforma pues para que la persona pueda enviar su actividad cuando son casos, digamos que ustedes están diversos, tenemos de personas de diferentes regiones, entonces en algunas regiones se va la luz, el internet está fallando, hay algunas personas que están digamos que en zonas rurales, entonces ya hemos hecho pues un mapeo y una identificación de nuestros aprendices y hay aprendices que definitivamente sabemos que cuando presentan la situación es porque realmente la están viviendo. Hay otros que definitivamente es una excusa constante cada semana y a esos aprendices es que les extendemos una reflexión a que analicen y cuadren sus tiempos, organicen sus agendas, porque pues todo el tiempo no podemos estar generando excusas y excusas por temas como que tengo mucho trabajo, estoy muy saturado, porque pues digamos que si nosotros sabemos que vamos a tener una semana apretada, digamos que las semanas apretadas suceden en toda parte.
Nosotros en el SENA tenemos momentos donde estamos súper colapsados de trabajo y en todas las empresas sucede eso. Entonces, es importante que ustedes tengan esa identificación y entonces empiecen a gestionar. De pronto hay que levantarse un poco más temprano, uno se tiene que acostar un poco más tarde y eso exige y eso hace que entonces esos espacios de descanso se vean un poco alterados, pero pues digamos que con el objetivo de cumplir. Ustedes recuerden que están formándose para el sector productivo, en este caso para ir a las empresas, y pues digamos que en las empresas nosotros no podemos llegar y decir nos dio pues una gripa, sino que debemos, si tenemos pues una novedad de salud, pues hay que reportarla ante la EPS y todo lo demás, que nos den una incapacidad y todo lo demás, porque no podemos llamar y decir, vea, yo no voy a trabajar porque es que está lloviendo mucho, yo tengo mucho trabajo, ¿sí? Hay que, digamos, que darle tratamiento pues a esas situaciones que se presentan. Como lo digo, hay otras personas que son también muy comprometidas, que aún así, cuando estando enfermas, con malestares de gripa, presentan sus evidencias. E inclusive muchas veces se les ve en la sustentación que están acostipados y aún así lo presentan. Entonces, pues en la mayoría de los casos tenemos personas pues muy comprometidas, pero también tenemos otras personas que sí cada semana pues están generando excusas diversas y están siempre, digamos que allí como en el listado de los que siempre envían tarde. Entonces, la idea es como ir también mejorando esa parte. ¿Listo? Vamos entonces a estar con la instructora Diana. Muy importante también entonces tener en cuenta el canal de comunicación de los instructores. Lo hemos mencionado muchas veces, cada instructor tiene pues un canal de comunicación diferente. Ya sabemos entonces que ese canal de comunicación lo atiende el instructor y es importante tener en cuenta también una prudencia con el tiempo, ¿sí? En el sentido de que los instructores están asignados a grupos presenciales algunos y también estamos participando en estos encuentros y muchas veces en estas oportunidades pues no podemos estar hablando acá y contestando el WhatsApp, ¿sí? Entonces algunas veces algunos instructores se demorarán 1 hora, 2 horas, 3 horas, de pronto hasta mediodía para responderles y entonces la idea es que cuando ya ellos no nos responden, pasaron 2 días, un día completo y que no es un fin de semana y que es una jornada laboral, no nos responden, pues ahí sí uno podría decir, bueno, de pronto sucedió alguna novedad con el celular del instructor, alguna situación, porque muchas veces me comentan, vea, profe, es que el instructor tal no me responde. ¿Y cuánto hace que le escribió? No hace 1 hora, hace 2 horas, ¿sí? Eso es un tiempo normal, ¿sí? Entonces, es importante pues tener en cuenta eso. La mayoría de las veces, pues digamos que los instructores pues tienen un horario también de atención de acuerdo a los grupos que tienen asignados y muchas veces pues digamos que los instructores no están los fines de semana disponibles y es importante también tener en cuenta eso, ¿sí? Eh, Porque pues ustedes podrán decir, tal instructor me responde, el otro instructor no me responde, el otro me escribe por WhatsApp, el otro me responde por correo, el otro me responde por chat en la plataforma y eso sí es posible hacerlo. Y por eso es importante que ustedes tengan en cuenta cuando llega un instructor nuevo, cuál es el canal de comunicación de ese instructor para que digamos que lo canalicemos de la mejor manera y pues ustedes se encuentren bien atendidos. Siempre tratamos pues de que ustedes se sientan parte del SENA, aunque estén virtuales y sepan pues que nuestra institución, digamos que la razón de ser de nuestra institución son ustedes, pero pues también hay unos momentos en los cuales nosotros no estamos, ¿sí? Pero tratamos pues de que sean siempre muy bien atendidos. Otras veces pues nos escriben al WhatsApp y lo que buscamos es que sean pues digamos que algunas veces si no es una situación particular, una situación que requiere pues una atención especial, pues sean temas donde nosotros podamos decirle sí, no, bueno, está bien, porque pues por la cantidad de volumen de mensajes que manejamos. Sin embargo, pues eso no es que ustedes no se nos puedan acercar, pero digamos que si no es una situación, pues digamos que sea de carácter personal, que exija pues una atención particular, pues digamos que la intención es que podamos responderle sí, no, y pues digamos que dar continuidad a las otras respuestas. También es muy importante, se lo hemos mencionado muchas veces, que si ustedes en algún momento consideran que los dejamos en visto, que no les respondimos, muchas veces no es porque nosotros nos queramos sentar y decir, voy a dejar en visto a Eduardo, ¿cierto? Es porque a veces llegan muchos mensajes y digamos que se nos emprepapelan los mensajes y se nos queda uno por fuera, ¿sí?
Entonces, si en algún momento ya nos pasamos de esa atención, pues entonces volvemos a escribir como para ver si el instructor nos responde y con toda seguridad pues encontraremos una forma de comunicarnos con ustedes. Dicho eso, pues entonces ya sabemos que yo cumplo pues la labor de vocero de ficha, que es digamos que una persona que tiene un enlace con los demás compañeros, está pendiente de gestiones administrativas y también pues tenemos esa función de acompañar evidencias y en este caso, pues ya vamos a hacer paso pues a la evidencia que tenemos esta semana, ¿sí? Dentro de las actividades técnicas, y lo hemos mencionado, pues nosotros tenemos dos competencias fuertes que son, pues digamos que manejar recursos, ¿sí? Y asesorar al consumidor financiero. La primera de ellas, la de manejar recursos, tiene que ver con todas las operaciones de caja, todo ese manejo de efectivo y de cheques, no solamente pues en las entidades financieras, sino que ustedes también están facultados o esa operación lo pueden hacer en empresas, digamos que comerciales, ¿sí? Y la actividad de asesoría comercial tiene que ver en todo. La idea es que sea pues en entidades financieras, pero también abarca todo ese tema de servicio, de asesoría comercial y por eso siempre pues hablamos con mucho, digamos que con mucha insistencia el tema de la ortografía, el tema de las posturas, el tema del tono de la voz, la alegría, en la mayoría de los casos ustedes son muy hábiles en ese sentido, algunos han mejorado muchísimo, otros todavía siguen, digamos que en ese camino de mejora, pero en términos generales, si ustedes revisan los videos que ustedes mandaron hace un mes, 2 meses, pues van a encontrar elementos de mejora. Hay unos que sí tienen una habilidad comercial impresionante, hay otros que tienen una habilidad de síntesis también muy especial. Y cada uno pues tiene unas habilidades muy particulares en la parte comercial. Hay otros que nos vamos a ir, digamos que seguimos todavía en esa construcción. Muy importante el tema de la presentación personal, los códigos de vestimenta. Sabemos que ustedes tienen un código de vestimenta de acuerdo a sus personalidades y todo, pero las entidades financieras tienen un código de vestimenta de acuerdo al perfil de egreso, ¿sí? Y que cuando estamos presentando estas evidencias, la intención es que nosotros tengamos ese perfil de egreso bien definido y entonces no estamos con blusitas de tiritas, no estamos con camisetas de estampados, sino que estamos con el perfil de salida. Ustedes podrán decir, no, es que yo no tengo blusas así, yo todas mis blusas me gustan de tiritas porque es que soy joven y todo lo demás, pues entonces usted le puede decir a la mamá, a la tía, que le preste una blusa y podemos presentar la evidencia con la misma blusa siempre, ¿cierto? Siempre y cuando guardando esos temas del perfil de salida. Lo mismo sucede con el tema del cabello. En la mayoría de los casos, pues son muy bien presentadas las señoritas, pero hay algunos casos donde no tenemos la moña a un lado o no nos organizamos el cabello. Es importante tenerlo en cuenta allí y el maquillaje también, ¿sí? En su momento, pues hemos retroalimentado a las personas que deben tener en cuenta esas situaciones, pero es importante también dejarlas pues de forma muy general. Aquí no estamos diciendo un aprendiz en particular, sino que pues desde la generalidad para tener en cuenta pues esos aspectos. Y es de muy común en estos momentos el tema de la ortografía, las tildes, entonces tenemos crédito lleva tilde en la E, entonces muchas veces lo hemos conversado, la necesidad de usted ir a ponerle a la herramienta que está manejando ese tema de que, oiga, identifíqueme si está mal escrita la palabra, ¿sí? Porque ya sabemos que no solamente en la parte comercial, sino en todos lados, pues digamos que el tema de las tildes y mucho más que nosotros estamos representando una entidad, empieza. Ese banco de la vivienda, esos asesores de Bancolombia tienen mala ortografía, ¿sí? Entonces es importante pues tener en cuenta eso, el tema de la armonización de la imagen, texto, que no sea demasiado texto en el tema de las sustentaciones, eso hemos hecho pues una mejora grandísima en eso. Ustedes presentan unas evidencias muy bien logradas, la mayoría. Y el tema de la lectura, sí, hay algunos que todavía somos muy persistentes en el tema de la lectura cuando estamos sustentando y recordemos que la sustentación lo que busca es rescatar esos elementos conversacionales de un tema, ¿sí? Que sea pues una evidencia que logre ser digamos que sustentada desde lo conversacional. Sabemos que pues a veces son temas densos y que uno dice, se leyó unos párrafos un poquito, uno dice, bueno, es como de lo normal, pero ya ahí entonces algunos ya se nos convierten en párrafos, ya se nos convierte en que es toda la evidencia, ¿sí?
Pero pues en términos generales, cada uno pues tiene pues sus retroalimentaciones. Ustedes ya saben que nosotros retroalimentamos las actividades técnicas, se retroalimentan en tres vías, en toda esta parte de gestión comercial, de comunicación comercial, atendiendo pues que el técnico de servicios comerciales y financieros. Hay otras retroalimentaciones tendientes a todo lo que es el tema de la parte ofimática, la línea gráfica, que está muy cargada de texto, que está muy cargada de imagen, que muchas gracias, que muy bien, que muy bonita la imagen. Y la otra es la parte técnica, ¿sí? Esos tres criterios son los que siempre tenemos en el tema de de la retroalimentación de las actividades técnicas. Y es muy importante que ustedes los tengan en cuenta porque muchas veces retroalimentamos y pues digamos que aprobamos la evidencia porque muchas veces no es necesario devolver porque es una evidencia que está muy bien lograda en muchos aspectos, pero tiene una retroalimentación. Lo que siempre esperamos es que en las siguientes evidencias esa retroalimentación se mejore y esos aspectos, pues digamos que se analizaron para la mejora, pues se tengan en cuenta y no pasemos por alto siempre las mismas situaciones, ¿sí? Bueno, dicho esto, pues entonces esta semana pues tenemos una actividad relacionada pues con las operaciones de caja. La anterior fue relacionada con el tema de asesoría y mirábamos cómo digamos que las entidades financieras de acuerdo al portafolio de productos digamos que solicitan una serie de documentos del cliente para analizar los procesos, los productos de crédito, ¿sí? Ya sabemos entonces que esos productos de crédito ustedes lo vivieron y lo van a vivir en sus entidades cuando lleguen allá, pues que cada entidad le da un toque particular, pero que tenemos que partir de la generalidad, ¿sí? Entonces ustedes escogieron pues su producto, explicaban su producto y hablábamos de los tres perfiles, ¿sí? Y en términos generales, pues digamos que la mayoría pues hizo pues una muy buena intervención. Recordemos que la intención era hacer el recorrido visual donde pudiéramos mirar esos documentos, hacer esa aproximación, oiga, ¿cómo es ese documento que tiene una carta laboral? Y lo visualizábamos, ¿sí? Algunos no lo hicieron de esa forma, en algunos pues tocó hacer correcciones. Y en este sentido, en términos generales, es importante tener en cuenta que en Colombia existen dos cédulas de ciudadanía vigentes, una que es la de hologramas amarilla y la otra que es la nueva cédula digital, que las dos están habilitadas para que los clientes hagan transacciones y que si se nos presentan esos clientes con esas dos cédulas, pues no los vamos a devolver, se las vamos a recibir. También teníamos casos de compañeros que nos presentaron todas las cédulas que han existido en Colombia, ¿sí? Y eso también es un punto de retroalimentación porque si bien han existido una serie de documentos en Colombia, no todos están vigentes, ¿sí? Y a la hora de que un cliente se nos presente con esos documentos que no están vigentes, pues no lo podemos atender, ¿sí? Hay que hacerle la invitación que tenga los que están vigentes en Colombia, que como les los dije, es la cédula de hologramas amarilla y la cédula digital, ¿sí? En este momento vamos a hacer una actividad o se proyecta una actividad relacionada con el tema de la identificación de billetes, ¿sí? Con la nueva familia de billetes del Banco de la República. Digamos que Banco de la República, ustedes ya saben que es uno de los órganos más importantes en todo el tema de la emisión de moneda y que tiene unas funciones muy particulares y que digamos que el Banco Central, de los bancos centrales de los países, en este caso el Banco de la República, es como la máxima autoridad monetaria del país, ¿sí? Entonces, controla el tema de la inflación, las tasas de interés, emite la moneda legal, ¿sí? Y como responsable y emisor de la moneda legal, es el banco también encargado, pues es la persona, es la entidad, perdón, que se encarga de hacer cambios en la nueva familia de billetes por temas de medidas de seguridad, cuando ya los billetes se están falsificando mucho, cuando ya pasa un tiempo considerable, porque los materiales hay que estarlos cambiando, muchas veces no se consiguen los mismos materiales, no se consiguen los mismos proveedores y pues en términos generales la causa principal por la cual se cambian los billetes es por el tema de la seguridad, ¿sí? Para aumentar nuevas medidas de seguridad y también porque salen nuevas denominaciones de acuerdo a las necesidades de la economía, que es el caso que tenemos ahora con el billete de 100.000 pesos, ¿sí? En algunos casos unos dicen eso es un encarte, pero ya sabemos que digamos que el dinamismo de la economía da para tener un billete de 100.000 porque usted puede hacer compras de 88.000, va a mercar, va a pagar arriendos y pues digamos que es más fácil
digamos que pagar altos montos, altas sumas de dinero con esos billetes de alta denominación, en este caso de 100.000, que usted, por ejemplo, llevarse 5 millones en billetes de 2.000, ¿cierto? En este caso, pues la evidencia que se propone, entonces ustedes lo que van a hacer es que aquí tenemos unos links sugeridos, ¿sí? El material de formación también están, ahorita lo vamos a explorar, donde ustedes van a hacer una identificación, una exploración de estos billetes. Vamos a hablar solamente de la nueva familia, ¿sí? De ahí que vamos a hablar, ustedes van a explicar, ¿sí? Van a explicar con sus voces, seguramente van a terminar explicando lo mismo que van a encontrar en el Banco de la República, pero verbalizar, que podamos escuchar a Giovanni, que podamos escuchar a Karina, que podamos escuchar a Miguel, con la voz de ellos, ¿cierto? Explicar esas medidas de seguridad para cada uno de los billetes. Resulta que es muy común, lo hemos manejado, que ustedes se reúnen entre ustedes. Yo he sido promotor de que ustedes trabajen entre ustedes, que se conozcan, que se ayuden, que se identifiquen. Y algunos de ustedes utilizan línea gráfica, digamos que pueden ser 4 o 5 líneas gráficas iguales, ¿sí? Recordemos ponerle el nombre. Entonces, si hay 5 personas que tienen la línea gráfica, entonces venir los nombres de las 5 personas. En las actividades técnicas permitimos eso porque ustedes saben que lo que hace grande la diferenciación allí es la sustentación. Muchas veces es la misma línea gráfica, pero la sustentación es diferente. ¿Por qué? Porque está muy asociado al tema de personalidad, al tema de esos elementos comerciales que tiene cada uno, ¿sí? Pero ya saben entonces que con las demás actividades, salvo que no sea, pues digamos que sugerido en la guía, si es de forma individual, ¿sí? En este caso, vamos entonces a realizar todo el tema de, entonces, ustedes esa explicación la van a hacer de dos maneras o la pueden hacer de dos maneras. La primera es, cogen el billete de 100.000 y van mirando y van explicando, se pueden grabar ustedes mismos pero con el billete de 100.000 y explicando cada uno de los elementos de seguridad que se tienen en cuenta para el billete de 10.000, de 100.000, por ejemplo. Si ustedes dicen, no, yo no tengo un billete de 100.000 real porque es que eso es mucha plata, porque no lo tengo a la mano, no lo tengo disponible, pues entonces usted lo que hace es que buscan de internet, de todo el tema de la webgrafía, de todo lo que hay en la red, ustedes buscan todo el tema de cuáles son esos elementos del billete de 100.000 y los vamos proyectando con la opción de compartir pantalla, ¿sí? Y vamos explicando todo lo referente al billete de 100.000. También lo vamos a hacer de 100.000, de 50.000, de 20.000, de 10.000, de 5.000 y de 2.000, ¿sí? Las monedas no lo vamos a hacer porque digamos que aunque esas también se pueden falsificar, pues es un poquito más fácil usted pagar un descuadre de una moneda de 1.000, ¿cierto? Que pues ahorita no es muy común que se falsifiquen las monedas de 1.000, que usted, por ejemplo, le toque pagar un descuadre porque le metieron un billete de 100.000 falso, ¿sí? Entonces, por eso, pues no, y pues digamos que se nos hace muy extensa la evidencia, vamos a ir hasta el billete de 2.000 de la nueva familia, ¿sí? Ustedes en esa exploración, ustedes deben hablar de cómo es el billete, de cómo se identifica, cuáles son los elementos que tiene ese billete y cuáles son las recomendaciones del Banco de la República para identificar los billetes, ¿sí? En términos generales, son 5 pasos en los que ellos dicen gire, mire, levante. Entonces, ahí usted en esa parte explica cuáles son esos canales o cuáles son esas formas que vamos a tener para identificar los billetes, ¿sí? De la nueva familia de billetes. Entonces, en la primera parte son todos los elementos que tiene ese billete, que tiene un color no sé qué, que tiene una medida no sé qué, que tiene el rostro de tal persona. Y en el segundo momento, entonces lo hacemos por 50.000, por el billete de 100.000, por el billete de 50.000, por el de 20.000, el de 10.000, 5.000 y 2.000. Y luego, pues entonces hacemos el relato y explicamos cuáles son esas medidas sugeridas del Banco de la República para esa correcta identificación de los billetes falsos, ¿sí? Luego, esa es la primera parte, ¿sí? Eh,
Luego, entonces, vamos a escoger una transacción de caja. Eso es el primer momento. Escogemos la transacción de caja. Recordemos entonces que en la transacción de caja, en las anteriores, muchos no presentaban el puesto de trabajo, no se miraba el puesto de trabajo y eso quedó como una retroalimentación. Acá no, acá vamos a mirar el puesto de trabajo. Yo, Jonathan, como cajero, que tenga mi carnet, que yo tenga la cocedora, que yo tenga el computador para transar, que yo tenga o lo que simule mi computador, no lo vamos a hacer sentados en la sala. La idea es que lo podamos hacer en un escenario donde podamos visualizar ese escenario de caja. Recordemos que debemos tener las denominaciones separadas o unos montículos separados por denominación, tenemos los lapiceros, lo que hace nuestro tema de sellos. Hay algunos que han sido muy creativos y tienen el datáfono, el celular, ¿sí? Entonces, toda esa escenografía, pues la vamos a vivir, ¿sí? Todo ese puesto de trabajo. ¿Por qué es importante tener el puesto de trabajo como definido? Cuando nosotros estamos en caja, lo decíamos, debemos ser muy secuenciales en el sentido de que ya sabemos que en la caja debemos estar preparados para transar un alto número de operaciones, ¿sí? Recordemos que hay momentos de pago de pensionados, pago de nómina, pago de primas, ¿sí? Y hay momentos donde las entidades, y no solamente las entidades financieras, la caja se nos colapsa, tenemos fila y todo lo demás. Y el tener, pues digamos que ordenada la caja, pues hace que visualmente nosotros nos ubiquemos y que digamos que las posibilidades de descuadros se minimicen, no se van a eliminar. La posibilidad de descuadre siempre va a estar, perdón. Y como siempre va a estar esa posibilidad de que nos podemos descuadrar, porque es que nosotros estamos timbrando y con un cero, un 20.000 lo convertimos en 200.000. Entonces yo doy un cero de más y eso se me convierte en 200.000 y ahí me generó el descuadre. Tenemos mucho riesgo en la caja, ¿sí? Y por eso, pues es una actividad que requiere mucha concentración y aparte de eso, mucho orden, ¿listo? Entonces ahí vamos a vivir esa transacción, ya sabemos el tema del saludo, el tema de hacer todo el tema de la operación y en este caso vamos a vincular todas esas técnicas de conteo y vamos a vincular esa técnica de identificación de billetes falsos. Entonces, si usted en el primer punto dijo que el Banco de la República decía gire, levante, pues entonces usted va a levantar y va a verificar esa técnica de identificación de billetes. Cuando estamos en las entidades financieras, que ya ahorita son las que están más digitales, pues la mayoría de contadoras de billetes son digitales y ya identifican los billetes falsos. Pero como también hay otras entidades que no son digitales, no son tan digitales y son muy manuales, no sabemos ustedes dónde van a llegar y les toque hacer esa identificación manual, ¿sí? Y también recuerden que ustedes también pueden ir a las empresas y pueden llegar a una empresa que no tenga una contadora de billetes digital, ¿sí? Sino que todo es muy manual y hay que aprender a identificar eso. Luego, pues entonces entonces aquí dice, el aprendiz escoge una transacción a realizar en caja, simulando todos los escenarios y medidas de seguridad a tener en cuenta en el área de caja, teniendo en cuenta la presentación personal, el servicio al cliente y garantizar que se observe todo su puesto de trabajo y su rostro. Es importante que el puesto de trabajo se visualice orden y simule los elementos requeridos para el desarrollo de la transacción. Cuando se recibe o se entrega dinero, dependiendo del tipo de transacción, se deben explicar en qué consisten al menos dos técnicas de conteo y además de recrearlas y dramatizarlas. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Cuando yo estoy entregando, entonces yo cuento 1, 2, 3, 4. Recordemos dos o tres técnicas de conteo. Ustedes dirán, es que tan poquita gente que es una transacción, pero recordemos que nos estamos perfilando para llegar a una entidad que seguramente no va a tener una transacción al día, va a tener 50 transacciones, 100 transacciones, 80, 20, 30 y no sabemos en qué momento van a llegar porque muchas veces esas transacciones todas se hacen en la tarde, otras se hacen, digamos que en el transcurso del día y otras veces todo se hace en la mañana, ¿sí? Entonces, en la caja pues es muy impredecible, ¿sí? Entonces debemos tener en cuenta estar preparados para ese escenario, ¿sí? No sabemos pues quién trabaje ya en caja, pero digamos que los que trabajan en caja, digamos que con la experiencia van adquiriendo pues mucha habilidad en el tema de la identificación de billetes, van adquiriendo mucha habilidad pues en el tema de conteo, ¿sí? Pero cuando llegamos de primer momento, pues es importante tener un protocolo con el propósito de evitar en lo máximo
cualquier, digamos que distracción, ¿sí? Luego, pues entonces hacemos realizar por lo menos una técnica de identificación de billetes falsos por cada denominación entregada. Entonces, si nos entregaron 150.000 en 3 billetes de 50.000, pues solamente lo vamos a hacer con billete de 50.000. Si nos entregaron un billete de 100.000, otro de 50.000 y otro de 2.000, pues lo vamos a hacer para cada denominación, ¿sí? Ya sabemos que eso lo hacemos entonces a través de un video de sustentación, donde usted, lo más importante es siempre la visualización del aprendiz, siempre, siempre. Y en este lado de la parte de los billetes, los que tengan línea gráfica, pues ya sabemos que es la diapositiva, es la presentación se hacen para valerse, para ayudarse en la explicación, en la sustentación. Y ya sabemos que también lo podemos hacer nosotros en vivo, ¿sí? Explicando el billete. Entonces, si nos dice, bueno, el billete de 100.000, acá tiene el rostro, pues vamos mostrando el rostro y nosotros nos vamos visualizando y se va visualizando lo que yo voy mostrando, ¿sí? Esas son las dos maneras que lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a cargar? Ya sabemos entonces que aquí están los lineamientos, ya sabemos que entregamos la URL, ya sabemos entonces además que la intención es que este enlace tenga permisos de visualización para que yo lo pueda ver, ¿sí? Listo. Les voy a dejar de una vez la actividad adicional para aquellas personas que no se programen en el tiempo, que no lo entreguen en el tiempo que es. Ya saben que si tienen citas médicas, que si tienen un tema de hospitalización, una calamidad en la casa, un tema con un familiar, pues eso pues sí es una excusa válida. Entonces, esas personas se les da un tratamiento diferente. Los que entreguen de forma tardía, aparte de enviar la carta solicitando la entrega tardía, desde que se les reabran las actividades, deberán entonces no solamente explicar la nueva familia de billetes, sino la antigua, ¿sí? Entonces el billete de 50.000, porque esas dos familias todavía se están utilizando, ¿sí? Solo que nosotros nos vamos a enfocar mucho en la nueva familia. Pero las personas que entregan de forma tardía, entonces van a explicar la antigua familia de billetes, la nueva familia de billetes y la nueva familia de monedas, ¿sí? Entonces, la intención es que ustedes se programen, es una evidencia que digamos que es larguita, ustedes saben que todas las actividades técnicas son larguitas, porque hay que mirar el video, hay que cuidar la presentación, hay que cuidar un poco de elementos, pero recordemos que tenemos un buen tiempo y la idea es que, como siempre lo hemos dicho, entonces mañana hacemos una cosita, el viernes hacemos otra, el sábado hacemos otra, el domingo hacemos otra y se nos facilita, si lo hacemos así, enviar las evidencias en el tiempo que es. Si yo el martes apenas por allá me estoy parando y estoy revolcando los apuntes, seguramente esa actividad me va a quedar coja, ¿sí? Y seguramente yo me voy a estresar, me va a dar el vómito, me va a dar el dolor de cabeza porque no va a ser posible usted enviar una actividad con tantos elementos en poco tiempo, ¿sí? Hay algunos que tienen una habilidad impresionante y que posiblemente lo hacen, pero no todos tienen esa misma habilidad y eso depende de cada ritmo de cada uno de ustedes. Ustedes ya se conocen, cómo aprenden, cómo trabajan, entonces si usted sabe que es una persona que requiere más tiempo, pues le toca empezar desde que nos explican la actividad, ¿sí? Recordemos que lo que tratamos de hacer siempre es que la grabación quede disponible el mismo día, ¿sí? El profe Joan nos está ayudando con eso y tratamos de que quede disponible, así sea muy tarde, pero que quede disponible hoy. Si no queda disponible hoy porque la aplicación se nos demoró en procesar la grabación, a primera hora mañana tiene la grabación pues en la plataforma, ¿listo? Entonces, nuevamente vamos a hacer un parafraseo de lo que vamos a trabajar en esta evidencia. Vamos entonces a trabajar todo el tema, la nueva familia de billetes, ¿sí? Explicando pues todos los elementos que tienen pues esos billetes en cuestión, los que tenemos acá. Luego entonces, como segundo momento dentro de ese tema de los billetes, son todas esas medidas que tiene el Banco de la República, sugerencias para identificar cuándo son falsos, ¿sí? O la autenticidad de los mismos. En el segundo momento, pues hacemos una transacción, puede ser la misma que hemos hecho todo el tiempo, ¿sí? Teniendo en cuenta todos los protocolos, el tema del carnet, el tema de la postura, el tema de organizar el puesto de trabajo bien ordenado, y lo otro es vinculando esas dos técnicas de conteo, ¿sí?
y además, pues teniendo en cuenta esa dramatización de la identificación de los billetes falsos, ¿sí? De esa suma entregada que le vamos a hacer al cliente, ¿listo? Entonces, esa es la actividad que vamos a hacer, cómo la vamos a enviar. Ya sabemos entonces que esta es nuestra aula virtual. Entonces, nosotros vamos a esta es nuestra aula virtual. Ustedes, pues yo estoy en este momento con el rol de instructor. Ustedes van a tener el rol de aprendices. Entonces, ustedes van y se van para la parte de planeación, ¿sí? Y en planeación tenemos el, el foro. Este foro les va a decir, entonces, aquí planeación y acá buscamos el foro, entonces acá foro, aplicación y acá está, entonces acá está la apertura del foro, ya sabemos entonces que cuando vamos a hacer entonces acá dicen que vamos a hacer en esta actividad en términos generales y ya sabemos que para el foro ustedes le dicen añadir nuevo debate y ustedes le dicen foro de billetes, foro Camila, lo que ustedes ya le quieran poner y pues envían el enlace con los permisos de visualización, ¿sí? Recordemos entonces que solamente está habilitado hasta el próximo 27 a las 12 de la noche, ¿sí? Estas actividades ya no tienen fecha para enviar actividades, digamos que volverlas como que antes que quedan como abiertas, ¿no? Ya se cierran ese día, entonces ya saben que después de esas horas ya se toma la actividad adicional que va a ser lo mismo de explicar esos billetes, pero la antigua familia más las monedas de la nueva familia, ¿sí? Entonces, es bien amplio, entonces la idea es que se programen para que lo manden en el tiempo que es, no tengan esas novedades, que vea que es que el transporte, que el perro voló, hay unas excusas que de verdad no tienen razón de ser, ¿sí? Hay otros temas que uno dice, no, es que este aprendiz nunca presenta una novedad, pero tenemos aprendices que ya los tenemos identificados, que cada semana tienen novedades diferentes. Y esas novedades son muy enfocadas en temas que no tienen nada que ver con calamidades o cosas que son excusables, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Si tienen novedades, porque tienen un tema médico, todo lo demás, no es una cita médica, no es que ustedes digan, es que yo tengo una cita con un especialista el 26, entonces por eso no hago la actividad. No, entonces si yo sé que tengo una cita médica el 26, pues oiga, yo me tengo que programar los otros días pues para desarrollar la evidencia, ¿sí? Pero puede ser que mañana me surgió una calamidad que me ponga pues digamos que no me permita atender todos esos días. Tengo que llevar un hijo a una clínica, tengo que, bueno, tantas cosas que pueden surgir y que en la particularidad pues ya los manejamos, pero los aprendices que son siempre frecuentes, entonces sí tener en cuenta pues las fechas de envío. Por donde ya sabemos, entonces que en la fase de planeación también tenemos el material de formación, vamos entonces a planeación, material de formación, y ya sabemos que buscamos procedimientos de efectivo y cheque. Y acá pues accedemos al material y hay una parte donde decimos, hablamos, todo el tema del Banco de la República lo encontramos acá, ¿sí? Entonces acá tenemos unos videos, ¿sí? Entonces acá cuando estamos presentando, si lo vamos a hacer a través de presentación y no de video real, esperaríamos algo así, donde si usted está hablando de este señor, entonces tengamos acá el elemento, podamos mirar que usted esté diciendo acá, ¿sí? Entonces acá están los billetes, aquí están los billetes que vamos a exponer, prácticamente acá está la evidencia que van a entregar, solo que ya lo van a recrear con sus palabras, vamos a tener en cuenta todo el tema de la presentación personal, el tema del lenguaje comercial, lo que siempre tenemos en cuenta, ¿sí? Entonces es importante que lo analicemos. ¿Qué no vamos a hacer? Pues lo que no vamos a hacer es que usted coja su computador y presente pantalla con esto que tenemos acá, ¿sí? La idea es que usted trabaje esta información, la recorte, la pegue, la ponga, la haga. ¿Por qué no de esta forma? Porque nosotros debemos garantizar que ustedes tengan un alto manejo, ¿sí? En un nivel considerable de todas las herramientas TICS, ¿sí? El sector financiero es uno de los que más está, digamos que punteando con todo el tema de herramientas TICS. Ustedes saben que muchas transacciones ya se pueden hacer en línea, que el cliente no necesita ir al banco y entonces muchas veces nosotros estamos más perdidos que los clientes que les vamos a explicar porque no tenemos esa habilidad en todos los temas de TICS, ¿sí? Entonces, en este programa es importante todo ese manejo y por eso el tema de los videos, pues el tema de los videos pues tiene muchas connotaciones, ¿listo?
Vamos entonces a darle paso a la instructora Diana. Si ustedes tienen preguntas muy puntuales, las vamos a hacer en el chat. Yo voy a estar acá. Si de pronto hay preguntas que definitivamente ustedes dicen, no, es que esta parte yo no la entiendo, yo necesito verbalizar mi pregunta, al final pues dejamos un espacio para digamos que abordar esas preguntas y pues entonces les damos solución. Por ahora, teniendo en cuenta el tiempo, vamos a darle paso entonces a la compañera Diana y cualquier cosa, pues entonces en el chat me van comentando. Cabello, ¿Listo? tú tienes cabello, tú Listo. tienes cabello. Se le dice al abuelo cuando cada vez que lo ve. Tiene cabello. Bueno, Lady, por favor, Hola, los que están con el micrófono abierto. hola, muy buenas noches para todos. ¿Cómo han estado? Buenas noches, muy Muy bien. buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, muy bien, Muy gracias. buenas noches, bien, gracias. Bueno, qué rico volver a estar con ustedes. Gracias al instructor Jonathan por, este espacio. Hoy vamos a dar continuidad a nuestra evidencia de la competencia de hábitos saludables. Bueno, como el instructor ya les había compartido, hemos tenido unos inconvenientes administrativos y apenas pues voy a darles respuesta a las evidencias que están pendientes con el usuario del instructor Jonathan, donde yo voy a notificar pues al final que soy yo quien está calificando porque no hemos podido solucionar esta parte técnica y pues internamente se está realizando pues como este plan de contingencia de esta manera. Entonces pedirles que tengan mucha paciencia, que la idea es que entre mañana y al fin de semana ya tengamos calificadas todas las evidencias, ya yo tenga todo al día, entonces pedirles esa paciencia y nos entiendan y pues que antes bien esto los motive a seguir enviando las evidencias con la calidad como sé que ustedes lo están haciendo, sé que el instructor Jonathan y todo el equipo ejecutor pues tiene una calidad muy alta en el proceso y sé que los aprendices son el resultado de lo que uno como instructor también va formando. Entonces, felicitarlos también por esos avances que el instructor comentaba hace un rato. Les cuento que yo he tenido el privilegio de hacer seguimiento a etapa productiva a aprendices de estas fichas. Precisamente yo tengo en este momento 3 fichas que terminaron el año pasado, donde les estoy haciendo seguimiento y en otros momentos he tenido otras fichas y realmente que los casos de éxito son muchos. Hemos tenido ahorita, finalizando junio, terminaron los aprendices que iniciaron en diciembre y ya muchos de ellos quedaron vinculados al sector financiero. No todos están ubicados en el sector financiero, pero sí en entidades relacionadas con el programa de formación. Así que quien ha estado yo en esa parte de hacer seguimiento, entonces quiero reforzar y validar lo que el instructor les estaba diciendo. Pónganse en las pilas, muestren la mejor calidad, o sea, todos esos ejercicios no son por hacerlo, tal vez alguien dirá, pero grabarme, pero hacer el conteo, pero, o sea, vale la pena porque todo esto lo van a ver en la práctica. Llegar al sector financiero es maravilloso, el aprendizaje. Bueno, tenemos un montón de casos de éxito, entonces animarlos, pero hay algo muy importante y es lo que el instructor les dijo ahorita al finalizar, y es el tema de las herramientas TICS. Una de las cosas que más nos han retroalimentado es el manejo de bases de datos como Excel, el tema de Word, herramientas básicas y el tema tecnológico. Y el tema de redacción también, que lo decía, es muy importante que podamos tener esas habilidades. Entonces, yo hablo con empresarios todos los días estoy haciendo seguimiento, todos los días me reúno con jefes de los mismos aprendices y es muy importante, se los digo desde quien ha estado ahí en ese proceso. Entonces quería hacer esa pequeña como claridad y pues reforzar para que se animen, para que empiecen a revisar los que ya están en el sector, para que empiecen a hablar con sus jefes, para que miren la posibilidad de hacer vínculo laboral, donde van a poder validar
ojo, no es antes de, sino cuando ya termine su etapa lectiva, a partir de ese momento, empezar a validar sus funciones diarias que sean en relación al programa. Bueno, y entre otros que después seguramente van a tener alguien que les va a explicar todo ese proceso. Entonces, ahí como para reforzar un poco esa parte. Bueno, recordarles mi nombre, Diana Maritza Díaz, que los estoy acompañando en esta competencia que inició el compañero Mauricio y pues que no nos pudo seguir acompañando. Y para esta semana tenemos esta actividad donde está denominada como identificar la higiene postural y pausas activas correctas en el desempeño del área ocupacional de acuerdo con la naturaleza de la función productiva. Entonces ya hemos venido hablando de diferentes temas, hemos ido avanzando en diferentes temas, como todo lo que son los hábitos saludables, estuvo hablando de la importancia de la alimentación, de la nutrición, de los buenos hábitos, de la importancia de tener un buen estado mental, físico, emocional. Hicimos la ficha antropométrica la semana pasada. Y hoy pues vamos a concentrar específicamente en lo que es ergonomía. Muy, pero muy importante que revisemos el material de apoyo. Allí tenemos mucho soporte de lo que es el desarrollo de la actividad. Varios de ustedes me escribieron a hacerme preguntas que están en el material o que se explicaron en la sesión en línea. Entonces yo les voy a pedir un favor y es que antes de hacer una consulta, veamos la grabación, volvamos y la revisemos, miremos el material de estudio. De hecho, revisemos la guía de aprendizaje. Miren, en la web hay muchísima información porque estos son competencias que son de alguna manera ya se vienen realizando desde hace un tiempo, pero no se pueden confiar porque es que ustedes en la red pueden encontrar trabajos. Primero, pues eso, saben que dentro del reglamento del aprendiz, eso es una falta, el plagio. Y lo otro es que a veces no se fijan en que la guía cambió. Entonces, puede que sea el mismo nombre, ustedes lo encuentren con el mismo nombre, pero lo que la guía pide es diferente. Entonces, siempre vayamos a la guía para que revisemos bien qué es lo que debemos hacer, ¿ok? Entonces, aquí lo que vamos a hacer esta semana está basado pues en todo lo que es la higiene postural relacionado con todo el proceso que es ergonomía. O sea, cuando nosotros hablamos de ergonomía es muy amplio. Yo voy a hacer una pequeña explicación general. Sin embargo, en el material de apoyo ustedes van a encontrar ejemplos, van a encontrar cosas muy precisas. Entonces, ¿qué es importantísimo? Y identificar los elementos que se utilizan en el entorno para un buen desempeño en el área ocupacional y verificar que se cumplan con los estándares de calidad y ergonomía, esos requerimientos para dichas operaciones, ya que esto puede hacer que disminuya o aumente su rendimiento o productividad. Y muy importante, que es lo que se busca en todo lo que es seguridad y salud en el trabajo, es evitar las enfermedades laborales producidas por el trabajo repetitivo. Entonces, bueno, sé que muchos de ustedes trabajan, de pronto algunos están en áreas relacionadas con el sistema de gestión de sus empresas, y una de las cosas que desde la prevención, o sea, porque básicamente la seguridad y salud en el trabajo es prevención, o sea, lo que buscamos es prevenir, y dentro de esa prevención es prevenir las enfermedades laborales, que esas enfermedades laborales pues son fruto de la actividad diaria. Si nosotros analizamos, pues pasamos muchas veces más tiempo en nuestro trabajo que en nuestra propia casa. Entonces, muchos salen muy temprano y regresan muy tarde a sus casas, o quienes trabajan remoto, pues sí están en su casa, pero pues están 8 horas o a veces más dedicados a su actividad laboral. Entonces, es muy importante que generemos un nivel de conciencia frente a cuáles son esas actividades que yo realizo y cómo me puede afectar de alguna manera esos movimientos repetitivos si yo no tengo unos buenos hábitos de una higiene postural adecuada. Entonces, aquí vamos a mirar un poquito como la etimología de la palabra, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de ergonomía, pues proviene del griego ergon,
que significa trabajo o actividad, y nomos, que significa principio o norma. Entonces, la ergonomía es básicamente como las normas que se establecen para ese trabajo y cómo empezar a integrar adecuadamente el trabajo, pues, con el ser humano. Entender que es un complemento. Cuando nosotros miramos aquí, hay una organización que es la Asociación Internacional de Ergonomía, y nos dice que la ergonomía es el conjunto de conocimientos científicos aplicados para que el trabajo, los sistemas, productos y ambientes se adapten a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de las personas. Entonces, la idea, pues lo que busca se me perdió. Perdón, que se me bloqueó aquí una cosita. Ok. Lo que busca la Asociación Internacional de Ergonomía precisamente es un engranaje, o sea, es un conjunto desde ese conocimiento científico de lo que es el trabajo, los sistemas, y pues nosotros como seres humanos que somos los que mediamos esa parte laboral para que se pueda dar. También la Real Academia, se me fue por acá. La Real Academia nos habla de que la ergonomía es el estudio de la adaptación de las máquinas, muebles y utensilios a la persona que los emplea habitualmente para lograr una mayor comodidad y eficacia. Entonces, una de las tareas que tienen las empresas desde todo lo que es seguridad y salud en el trabajo es adaptar, ¿sí?, las máquinas, muebles y utensilios a las personas. Entonces, por eso nosotros encontramos, por ejemplo, cuando se va a comprar una silla, pues que ya tiene forma de medir altura. De hecho, para las personas que trabajan de pie, pues se encuentran algunos elementos, algunas mesas que se pueden ir adecuando si la persona es alta, si es más bajita, dependiendo de la altura. Entonces, lo que se busca es que haya una adaptación de esas máquinas, de esos elementos, a el trabajador, dependiendo de la necesidad que se tenga. Vamos, esto lo va a pasar muy rápido, solo quiero que ustedes sepan que hay algunas guías técnicas colombianas que son normativas que nos ayudan a poder, más que todo esto es a nivel empresarial, como a tener unos parámetros establecidos dependiendo del tipo de trabajo y que se deben cumplir. Entonces yo se las voy a dejar como a nivel informativo. Por ejemplo, la GTC ISO 27500 del 2019, por ejemplo, habla precisamente de todo lo que es esa organización centrada en el ser humano, o sea, como los principios generales que la empresa debe tener en cuenta, los principios ergonómicos relativos a la carga mental. Una de las cosas que más están trabajando las empresas es todos los riesgos desde la carga mental, todo lo que es el tema del estrés, del burnout, y de hecho, lastimosamente, uno de las causales de ausentismo en las empresas mayores es la carga laboral, la carga mental, el tema del estrés. Entonces ahí es donde pues las empresas deben realizar planes de acción, deben tener toda una estructura desde todo su sistema para prevenir este tipo de situaciones que se pueden llegar a convertir en una enfermedad laboral y aún pues llegar a un tema pues de que la persona quede completamente incapacitada para realizar sus labores. Entonces, ahí les comparto esas normas. Están relacionadas con diferentes enfoques, diferentes tipos de empresas, porque no es lo mismo una empresa industrial a una empresa que se dedique a otro tipo de actividades. Más, por ejemplo, una entidad financiera, los riesgos son diferentes a una empresa, por ejemplo, por decir, o sea, una empresa industrial, ¿cierto?, una empresa textil y demás. Entonces, es muy importante yo saber y ubicarme en qué tipo de actividad económica estoy, porque de eso pues depende mucho los tipos de riesgos que se puedan dar. Entonces, ahí les dejo para la parte como informativa. Cuando nosotros hablamos de ergonomía, pues vemos aquí una triada donde el hombre es fundamental dentro del proceso, el objeto y el medio. Y es un tema sistémico. Entonces, nosotros, aunque hay muchísima tecnología actualmente, hay muchas empresas que están muy tecnificadas. Sin embargo, todavía, y esperamos que siga siendo muy importante la labor de nosotros como humanos en ese manejo de esas máquinas, de esos objetivos,
de esos procesos y que el medio se vaya adaptando. Miren, no podemos tenerle miedo a la inteligencia artificial, por ejemplo. Se debe convertir en una herramienta para hacer muy bien las labores que nosotros debemos hacer. Ahorita el profe Jonathan les decía, o sea, pueden llegar a lugares donde hayan ya máquinas de conteo, ¿cierto? Pero hay otros donde hay que contarlo manual, ¿cierto? Entonces, ahí depende de lo tecnificado que esté la entidad financiera o el lugar donde ustedes lleguen. Entonces, tenemos que estar preparados para todos y también saber que dependiendo de, pues vamos a ir mediando desde esa estructura. Aquí vamos a mirar, nos vamos a enfocar en 4 de los enfoques más fuertes en los que dice la Asociación Internacional de Ergonomía que las empresas se deben enfocar, que son esos 4 dominios: la ergonomía física, la ergonomía cognitiva, la ergonomía social u organizacional y la ergonomía ambiental, que aunque apenas ahorita están como enfocándose en un poco más. Para la evidencia que debemos entregar esta semana, va a estar más enfocada en la ergonomía física. Y ya vamos a mirar. Pero yo les voy a dar como un pequeño contexto de las 4, pues para un tema de conocimiento, porque me pasó con un aprendiz que dentro de, aunque no de servicios financieros, sino de preselección, porque la preselección está muy relacionada con la seguridad y salud en el trabajo, pero la pusieron a participar desde la construcción de las políticas de la empresa. Y le dijeron, cuando uno hace el proceso de hacer conexión con el empresario, en mi caso, cuando hago seguimiento, yo siempre le comparto al empresario el programa de formación y revisamos las competencias del programa de formación para poder diligenciar el formato 023, que es un formato que más adelante ustedes van a conocer, y poder identificar cuáles son las funciones que el aprendiz va a realizar, porque nuestra labor como SENA, y en el caso de quienes hacemos seguimiento, es velar porque se cumplan la mayor cantidad de evidencias en la etapa productiva. Porque si ustedes son de servicios comerciales y financieros, pues no es el deber ser que los vayan a poner a hacer actividades de un técnico en logística, por ejemplo. Entonces, siempre estamos revisándolo. Y con uno de los empresarios, pues revisamos y decían, pero venga, es que ellos dentro del programa ven también el tema de seguridad y salud en el trabajo. Aunque no es una competencia técnica, ténganlo presente, es una competencia transversal. Se espera que el aprendiz tenga al menos un conocimiento para aportar dentro del proceso. En este caso, principalmente los aprendices de preselección que tienen mayor relación. Pero entonces, quiero contarles esto porque es muy importante la información, que podamos saber que cuando nos hablen de los dominios de especialización, pues que no digan, mira, pero no vieron pues esa competencia. Ah, sí, son 4 grandes dominios, ¿cierto? Y aquí hacen referencia a cada uno. Entonces, vamos a repasarlos aquí. Cuando hacemos referencia a la ergonomía física, es donde ya se ocupa de esa compatibilidad entre la anatomía, la antropometría, la fisiología y la biomecánica en este caso del colaborador, y la dinámica del trabajo físico. O sea, es cómo se integra toda la parte física con el trabajo. En este caso ya les voy a mostrar unos ejemplos relacionados con, por ejemplo, la silla. ¿Cómo debe ser la silla de, por ejemplo, un cajero? Entonces, ahí uno de los temas de interés más fuerte es el tema donde se busca que la adaptación de la postura sea adecuada, porque cuando yo tengo una postura inadecuada, y miren que ahorita el instructor les estaba diciendo algo que se ve mucho en el campo laboral y que se mide mucho en las entidades financieras, y es cómo me siento, cómo estoy vestido. Chicos, si yo me siento así relajado, tipo sala de mi casa, sala de cine, pues, o sea, ¿qué presentación? O sea, ¿qué servicio voy a tener yo frente a ese cliente? Entonces es muy importante. Y adicional, ya en el tema de prevención, pues vamos a terminar de pronto adoptando una enfermedad laboral. Entonces, lo que busca estos dominios es que podamos tener unas posturas adecuadas y que podamos revisar, por ejemplo, los esfuerzos. Entonces, ¿qué tanto me esfuerzo? Por ejemplo, al cargar una caja. En el material de apoyo muestran una secuencia de cómo yo debo
cargar una caja desde el piso, cuál debe ser la postura que yo tenga. Entonces, yo sé que muchos de ustedes son muy jóvenes y a veces un poco relajados, como que no pasa nada. Tal vez, por ejemplo, bajo las escaleras chateando o hago actos inseguros, como no tomarme de la baranda al bajar una escalera o al subirla, pues porque yo soy joven, relajado, pero eso puede generar pues un riesgo para ustedes como colaboradores cuando estén en la etapa productiva o si actualmente ya están trabajando y para la empresa. Entonces, eso después se puede convertir pues en un accidente laboral, por ejemplo. Entonces, muy importante que podamos tener cuidado en ese tipo de cosas. ¿Qué es muy importante? Que podamos evitar problemas musculoesqueléticos a los trabajadores. Y cuando nosotros hablamos de esos problemas musculoesqueléticos, pues hacemos referencia a la importancia de cuidar la postura, porque un trastorno musculoesquelético está completamente relacionado con lesiones que se pueden dar, por ejemplo, en los músculos, en los tendones, los ligamentos, los nervios, las articulaciones, en los huesos, por ejemplo, un túnel carpiano, problemas en el cuello por hacer movimientos repetitivos. Entonces eso se puede agravar y puede generar pues un desgaste para el trabajador, pero también eso puede traer pues unos gastos significativos para el empresario. Por ejemplo, miremos esta imagen, todos la estamos viendo. Base del asiento regulable en altura, entonces lo que yo les decía ahorita. Entonces, es muy importante, miren la postura que esta persona tiene. Entonces, la silla se puede regular, sus piernas no están sobre las ruedas de la silla, están bien sostenidas en el piso, o si de pronto la persona es muy bajita y de pronto no, o sea, la silla baja hasta un punto y no le alcanza, entonces deben conseguirle a esa persona un descansapiés. Miren que la ubicación de sus manos está alineada a la mesa, su cuello está completamente alineado. La base del asiento, miren acá, regulable en profundidad. Entonces ahí es donde, primero, pues la buena postura nos va a hacer ver más elegante, nos va a hacer ver más agradables frente al cliente, pero también nos va a ayudar en el tema de la columna, del cuello. Miremos aquí, evite la presión del asiento sobre la parte posterior de la rodilla. Entonces debe haber un espacio para que las piernas queden bien y debemos sentarnos bien, acomodarnos bien. Entonces, desde ya, ustedes deben empezar a trabajar esas posturas. Cuando hagan los videos, o sea, siéntese como, visualícese como si estuviera en esa oficina, en ese banco, sea como asesor, sea como cajero, y que pueda tener una buena postura. Si ustedes, por ejemplo, alguno trabaja remoto desde casa, es muy importante cuidar. El escritorio no puede ser la mesa del comedor, eso puede traer muchas enfermedades o sea, por los tiempos prolongados que se está. Entonces, la silla debe ser adecuada. También miremos el respaldo, debe ser regulable en inclinación, entonces que yo pueda tener una buena movilidad. Obviamente un tipo de silla de estas pues va a tener un costo un poco más alto, pero va a tener una mayor posibilidades de la ergonomía. Y miremos el respaldo de la silla. O sea, debe adaptarse a la forma de la espalda y especialmente de la zona lumbar. ¿Sí? Uno de los graves problemas que se dan cuando se tienen jornadas donde uno está sentado mucho tiempo, si no se hacen pausas activas, que allá vamos a ir, y es los problemas de espalda, los problemas lumbares. ¿Sí? Entonces, muy importante que siempre estemos teniendo bien recostada nuestra espalda, nuestra colita bien hacia atrás, que las piernas estén en el piso, que podamos tener una buena postura y eso va a ser por nuestro bienestar y pues eso va a prevenir también futuras enfermedades. Preguntas hasta acá, me gustaría como saber si hay alguna pregunta porque pues esta es el dominio en el que más nos vamos a enfocar en la evidencia. Entonces, dudas, inquietudes, preguntas. ¿Se durmieron? Cuéntenme. ¿Están ahí? Yo sí estoy. Es que no le hemos escuchado nada desde el principio. ¿Cómo?
No, todo muy claro, muchas gracias. Ok, bueno, muy bien. Yo- Listo, con mucho gusto. Bueno, voy a pasar muy rápido a los otros dominios. Viene la ergonomía cognitiva, que ya está más enfocado en los estudios de los procesos cognitivos en el lugar del trabajo. Y aquí es donde se pone mucho énfasis en los problemas que se pueden generar por la carga mental. Este está muy enfocado, por ejemplo, en cargos que son de toma de decisiones, como gerentes, cargos altos y medios de una organización, que no son tan operativos, sino que son más desde estrategias, por ejemplo, el gerente de una sucursal, el subgerente, o sea, que son más desde generar estrategias, desde toda la parte mental, ¿sí? Entonces, ahí lo que se busca es revisar esa carga mental, pues es un poco más complejo y mucho más estructurado que lo físico. También tenemos desde la parte social y organizacional. Entonces ya aquí es más la optimización del sistema de trabajo, donde ya se miran estructuras políticas, los procesos organizacionales, ya sea el tema como desde la distribución, por ejemplo, de un equipo, el diseño como del sistema, cuántas personas van a ser parte de un equipo, los turnos, los tiempos, las rotaciones, o sea, ya es un tema más como administrativo. Y en la parte ambiental, como les decía, apenas está como más desde el enfoque en que se está revisando, porque se está buscando estudiar la influencia de las condiciones ambientales, como el ruido, las condiciones termohigrométricas, la calidad del aire, la iluminación y las vibraciones. O sea, está comprobado, miren, que necesitamos tener en cuenta todos esos factores. Pero yo puedo tener una excelente silla, un escritorio maravilloso, pero si no hay una buena iluminación, por ejemplo, si en la tarde a mí me da el sol, entonces pues eso va a generar agotamiento, o si tengo una luz muy bajita o una luz muy alta, entonces todo eso pues puede generar un agotamiento también, todos esos factores ambientales. Entonces, hasta ahí pues estaríamos terminando de mirar los dominios. Y en el tema de pausas activas, se conocen como pausas activas o gimnasia laboral, algunas empresas lo llaman así, aquellos periodos de recuperación que siguen a los periodos de tensión de carácter fisiológico y psicológico generados por el trabajo. Entonces, es por normativa que las empresas deben establecer pausas activas. Entonces, me inquieta mucho porque a veces cuando hago los seguimientos, hay empresas que todavía no tienen instaurada como una normativa, como una obligatoriedad, el tema de las pausas activas. Y es importantísimo que se hagan esas pausas activas porque eso es lo que hace es la desconexión, ayuda a reducir la carga psicológica, fisiológica. Miren, tan sencillo como que yo haga la pausa, no solo desde lo físico, sino que, por ejemplo, yo, sí, por ejemplo, yo trabajo más que todo siempre desde casa y lo que hago es muchas veces tengo una linda vista desde donde vivo y es como parar, asomarme por la ventana, mirar la naturaleza, entonces también cambiar ese tipo de actividades, estirarme, dependiendo de la actividad y esa es la tarea que ustedes van a hacer en la evidencia. Algunos de los objetivos de las pausas activas son crear conciencia. Es muy importante que entendamos que uno hace la pausa activa no solo por normativa, es por autocuidado, es por mí, es por cuidarme mi salud mental, es por cuidar mi salud física, también para prevenir desórdenes psicofísicos que se generan por la fatiga, tanto física como mental. No sé si les haya pasado, pero hay momentos en que uno está tan lleno de cosas que como que no sabe por dónde empezar. Entonces, hay técnicas, por ejemplo, el pomodoro, que son técnicas que son de unos tiempos establecidos, trabajar focalizado 25 minutos y hacer una pausa de 5 minutos. Entonces, trabajo 25 minutos seguidos sin mirar celular, sin distracciones, concentrado en una actividad objetiva y a los 25 minutos pongo una alarma, suena, hago la pausa, me levanto, hago pausa activa, 5 minutos y vuelvo y retomo por cuatro momentos y eso permite, y ya ahí sí hago un descanso más largo de 15 minutos, 20 y vuelvo y retomo, pero se pueden modificar los tiempos. Pero la idea es que podamos tener estrategias para que podamos prevenir cualquier tipo de situación pues, que nos afecte personal y laboralmente. Y las pausas activas evitan la monotonía.
durante la jornada laboral nos ayudan a salir de allí. Ojo, la pausa activa no es ponerme a charlar con el compañero, no es ir y tomarme un café, o sea, podría dentro del proceso, pero lo que busca la pausa activa es precisamente es activar el cuerpo, es poder hacer una serie de ejercicios, de movimientos, dependiendo también del tipo de actividad que yo haga, para poder que mi cuerpo se desestrese, se relaje un poco, se evite la fatiga física, mental. Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí. Hablen ahora, callen para siempre. ¿Entendimos todo? ¿No entendimos nada del principio? No, profe Diana, todo muy completo. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, vamos a ver si me abre por aquí un videito que quería mostrarles de una pausa activa y pasamos a explicar la actividad, que va a estar también muy chévere, que estoy segura que la van a disfrutar un montón. Y lo más importante, chicos, es que lo hagamos desde la conciencia. Esto es por prevención. El más beneficiado soy yo, para poder identificar cada una de esas movimientos repetitivos y demás. Listo. Ustedes me confirman. Lo voy a poner. Este es un videito de 3 minutos de algunos ejercicios que podemos hacer como pausas activas. ¿Se escucha ahí? Hola, bienvenidos. ¿Se estaba escuchando? Sí. Sí, señora. Ok. Tutorial que te enseñará a tener una divertida mañana. Para iniciar nuestra pausa activa saludable, nos ponemos de pie. Al trabajar los músculos, mover las articulaciones o al cambiar de actividad, relaja el cuerpo y se fortalece la capacidad mental, logrando así un mejor. Profe, no se escucha el video, el audio del video ahora. ¿No se escucha? Confírmeme en el resto si no lo escuchan. No, señora. Sí, se le fue el No, sonido. señora, no es No, señora. Ah, pero sí se estaba escuchando y después se dejó de escuchar. ¿Sí? ¿Les entendí bien? Sí se escuchó un rato y después no. Sí, es así. Sí, señora. Bueno, voy a volver a ponerlo a ver. Ahí. ¿Ya se escucha? No, señora. No, señora. No, no se Ay, escucha. tan raro. No se escucha nada. Profe, es que se ve como en cámara lenta, como si estuviera el internet un poco lento. Bueno, voy a volver a compartir. Si no, se los comparto en el grupo. Voy a intentarlo la última vez. Ahí. ¿Permaneces sentado por horas? Este tutorial no te llevará mucho tiempo. Sí, señora, ahora sí. Ok. Antes de comenzar con los ejercicios, ponemos la espalda y cabeza recta, separamos las piernas a lo ancho de los hombros y comenzamos siempre nuestra rutina inhalando por la nariz y exhalando por la boca profundamente 3 veces. Ahora seguiremos con el siguiente ejercicio. Si llevamos mucho tiempo sentados, debemos realizar ejercicios compensatorios. Giramos la cadera lentamente y con movimientos circulares amplios, 5 veces a la derecha y 5 veces a la izquierda. Ejercicio número 2. Movimiento circular de hombros. Para activar la articulación de los hombros y estirar la musculatura de la espalda,
Ponemos las manos en la cadera y sin separarlas hacemos círculos los hombros hacia adelante 5 veces y hacia atrás 5 veces más. Ejercicio número 3. Estiramiento de brazos y espalda. Llevamos las manos a los hombros y luego estiramos los brazos y manos hacia arriba hasta que estén totalmente rectos, para luego regresar a la posición inicial 8 veces. Para relajar nuestro cuello y cabeza, movemos el cuello de izquierda a derecha, repitiendo 5 veces a cada lado. Volvemos la cabeza al centro y llevamos la mirada hacia arriba y la cabeza hacia atrás, para luego volver despacio pegando el mentón al pecho. Repetir el ejercicio 5 veces. Finalmente, como si la nariz fuera un lápiz, giraremos nuestra cabeza dibujando un gran círculo 5 veces hacia un lado y luego hacia el otro. Si deseas, puedes cerrar los ojos y así relajarte aún más. Y para finalizar, haremos el ejercicio de respiración. Cerramos siempre nuestras pausas activas con respiraciones profundas. Al trabajar los músculos, mover las articulaciones o al cambiar de actividad, se relaja el cuerpo y se fortalece la capacidad física y mental, logrando así un mejor desempeño a la hora de realizar nuestro trabajo. ¿Cómo quedaron? Porque yo quedé súper, lista para continuar con mi jornada. Recuerden visitar nuestro sitio. Bueno, hay un pequeño videito de cómo podríamos hacer una pausa activa. Ahora, normalmente las ARL son las encargadas de facilitarle también a las empresas pues, herramientas para realizar estas pausas activas. Desde el área de talento humano, regularmente tienen personas encargadas para que apoyen el proceso de pausas activas. Entonces, importante también que lo tengamos presente. Entonces, vamos a la evidencia. Entonces, ¿qué debemos entregar para esta semana? Entonces, debemos hacer un folleto de lesiones más comunes en el trabajo o vida cotidiana y la importancia de las pausas activas. Entonces, vamos a integrar las dos cosas. ¿Qué debemos hacer? Primero, debemos construir un folleto. Ese folleto lo podemos construir en una herramienta tecnológica de la preferencia de ustedes. Dejen volar su imaginación, su creatividad, Canvas o demás, de manera que sea creativo. O sea, la idea es que sea algo creativo, que esté acompañado con imágenes ilustrativas. ¿Qué se debe poner allí en este folleto? Debemos mostrar cuáles son esas lesiones más comunes que se van presentando por el trabajo repetitivo. Entonces, allí pues vamos a mirar cuáles podrían ser, sea en lo laboral o en la vida cotidiana, por posturas inadecuadas. ¿Y cuál será la importancia de implementar las pausas activas en el puesto de trabajo o lugar de estudio como método preventivo? Entonces, lo que vamos a hacer es poder plasmar esas lesiones más comunes. Ya ustedes pueden elegir de pronto un cargo específico o unos cargos o un tipo de actividad específica, una empresa del sector financiero, desde el tema de servicios, desde el tema textil, productivo. Bueno, ya ustedes miran y pueden empezar a mostrar allí cuáles son esas lesiones que más se pueden presentar. Miren, cuando hacemos actividades tan repetitivas, un ejemplo, quienes estamos trabajando mucho en computador, se tiende a tener problemas de túnel carpiano. También las personas, por ejemplo, que trabajan en la parte logística, cuando se hace un cargue y descargue, por ejemplo, y no se utilizan los elementos de protección personal adecuados, las posturas adecuadas. Entonces, la idea, mi recomendación sería que cada uno de ustedes, uno, pues si están trabajando desde su mismo puesto de trabajo, sería genial que pudiera identificarlo, autoevaluarse y si no lo está haciendo, pues que lo haga de una manera como investigativa. De hecho, puede ser
desde ya como revisar, bueno, en el sector financiero, este cargo, si es un asesor comercial, si es un cajero, o no, mira que es que mi esposo trabaja no sé, en una empresa en la parte logística y él se dedica a esto, entonces, mira, ¿cuál podría ser esas lesiones que se podrían generar? ¿Sí? Por esos ejercicios, pues por esas actividades repetitivas y qué pausas activas, o sea, hay pausas activas que son generales, pero hay unas pausas que son específicas para un tipo de actividades. Por ejemplo, quienes todo el tiempo estamos frente a un computador, es muy importante que las pausas activas incluyan todo lo que es pues el estiramiento de dedos, el cuerpo en general. Entonces la idea es que se pueda integrar, que en esta evidencia se pueda, valga la redundancia, evidenciar que hay una buena comprensión de ese campo desde las lesiones físicas que se pueden generar. Entonces, abro espacio por si tienen alguna pregunta frente a la evidencia. Joan, Buenas noches, instructora. buenas noches. A ver si entendí bien. Yo por lo menos me desempeño más que todo en el trabajo en el computador. Puedo hacer el folleto simplemente hablando de pronto de la posición, la postura de la silla y de las posibles enfermedades que se podían presentar si no tengo una buena postura a la hora de digitar y ese tema. O sea, solo me puedo enfocar en una sola labor según lo que entendí. ¿Es correcto? Sí, podrías enfocarlo en una sola, pero si lo vas a enfocar en una sola, debe quedar muy completo, ¿cierto? Entonces, porque si tú haces trabajo sentado todo el día, no solamente es el tema de la silla, ¿cierto? Como lo vemos ahorita, el tema del movimiento repetitivo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ahí tendríamos que revisar, es el tema de la distancia entre la silla y el escritorio, la distancia al computador, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos un tema, venga, ¿qué movimiento de cuello, por ejemplo, si tú estás en un espacio donde tienes que hacer movimientos de cabeza muy constante? Ah, es que yo estoy digitando o adicionalmente tengo que estar parando y haciendo diferentes movimientos. O sea, que se vea en el folleto como la secuencia de esos movimientos, o sea, que sea muy gráfico en este caso y que tú puedas complementar con las pausas activas que se deben hacer es estas. Estos son los movimientos de la pausa. Cada cuánto tiempo se sugeriría hacer esas pausas según esa actividad. De acuerdo, muchas gracias. Listo, con todo gusto. Bueno. Mónica. Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Y de cuántas páginas sería el folleto? Pues normalmente un folleto tiene cuatro caras. O sea, pueden buscar una herramienta. Normalmente el folleto tiene, sí, ¿cómo lo explico? Sí, como cuatro caras. Entonces, que se vaya viendo como una secuencia. Recuerden que lo que la evidencia nos está pidiendo es que debemos mostrar, o sea, esas lesiones y la forma de mostrarlo es a través de la parte gráfica. Ahora, si alguien es súper bueno dibujando, entonces pues hágalo a mano, lo hace bien estructurado y pues toma la evidencia y la carga porque pues es súper hábil en eso. O si no, pues utilizamos herramientas tecnológicas. Pero si un folleto, pues normalmente son cuatro caras. Gracias, profe. Con gusto. Joan, sigues con la mano levantada. ¿Tienes otra duda o se te quedó levantadita? Ah, sí, quedó levantada, disculpe. Dice, no, tranquila. Bueno, chicos, mira, realmente la evidencia no es compleja. O sea, realmente es un tema de conciencia. O sea, es un tema como de prevención, es un tema de identificar, piensen cuando estén, los que no están trabajando cuando estén en su etapa productiva. Entonces, venga, si yo voy a estar asesorando al consumidor financiero, voy a estar en caja, venga, ¿qué hace una persona ya? Es más, si tienen la posibilidad y el tiempo de ir a una entidad financiera y observar,
por un rato, se sientan y observan, ¿cierto? ¿Qué hace? ¿Qué movimientos hace el asesor? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo está sentado? O sea, sería súper chévere poder identificarlo de esa, pues ya más vivencial. Sandra. Muy buenas noches para todos. Una preguntita. ¿Las pausas activas se realizan todos los días? ¿Y cuánto tienden a durar? Normalmente la pausa activa dura máximo 10 minutos. Y sí se debe realizar todos los días. Ah, bueno, O muchísimas sea, gracias. ya la empresa establece, pues lo ideal sería cada hora, cada 2 horas, o sea, depende también de lo repetitivo que sea la actividad, ¿sí? Entonces, para cada cargo puede variar dependiendo de lo repetitivo que sea la función. Ah, bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Bueno, yo creería entonces que ese silencio quiere decir que quedó muy clara la evidencia. Profe, Jonathan, entonces, ¿será que cerramos? Listo, profe, muchas gracias. Entonces, pues como dice la instructora, pues si no tienen preguntas, pues vamos a cerrar. Pues ya sabemos entonces que estas evidencias se nos cierran el día 27. Ese mismo día se nos cierra la fase, entonces les pedimos el favor que revisen su centro de calificaciones, validen que tienen pendiente y conversen con los instructores. Recordemos entonces la instructora Luzaida para inglés, conmigo las actividades técnicas, cada uno pues ya sabe que tiene pendiente. Y pues esperamos que con la profe Diana, pues de evaluar esta, ya empezamos pues trataremos de empezar a evaluar, no sé, profe Diana, cuándo pudieran subir entonces esa evidencia que teníamos pendiente. Pues yo creería que mañana podríamos, sí, habilitarla. Si quieres, les avisamos que yo tengo unas preguntas para hacerte ahí frente a la plataforma. Yo creo que lo cuadramos y les avisamos por el grupo. Entonces, dependiendo de que ya me quede como parametrizada, ¿te parece? Bueno, entonces, como ustedes saben, pueden tener novedades al cierre de la fase, estar en situaciones particulares. La idea es que todo quede supremamente cargado y no quede, pues digamos que nada pendiente para el 27. Si por algún motivo ustedes tienen calamidades o situaciones, pues informarnos, pues para nosotros hacer el reporte y saber pues que van a quedar pendientes algunos y que no se cierre la fase, ¿sí? Es muy importante que tengan en cuenta el cierre de la fase. Algunos de ustedes de pronto considerarán, no, es que eso pasa, eso tal, pero cuando hay cierre de fase, la plataforma, el material desaparece, todas las actividades desaparecen, todo desaparece de la plataforma, entonces es muy importante que tengamos la fecha de cierre. Y ya entonces cualquier situación que tengan particular, pues con cada uno de los instructores les deseamos pues una linda noche y esperamos entonces que tengan una linda semana y cualquier cosa, pues ya sabemos que los instructores los atendemos en los canales que tenemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.